de 21 a 22, Casi Mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernici. Producción, Lucas Lavandera. Casi Mañana. Tu me connais, baby. De base, je n'ai rien à foutre. Mais je sais que c'est pas facile d'échapper aux cases qu'on t'impose. Des remarques inutiles. Celui qui parle mal, je lui fais des pleurs. Vu qu'on peut pas compter sur les bleus. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes traits sera du sol. Je serai là dans tous les cas, ma bébé. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes traits sera du sol. Oh là la vie. Quitte-les, non. Tu sers des burgers pour un SMIC. Au table d'amis respectueux. Toi t'as tout pour réussir. Et je le dis même pas par amour. Dès que je l'ai vu, je me suis dit ouais. Y volvemos a otro, casi digo miércoles. Me cuesta, viste que los martes como que me arranco y siempre me equivoco. Siempre digo lunes, siempre digo miércoles. Volvemos otro martes con nuestro programa Casi Mañana. Y hoy, Herbie, como vos elegiste la música de hoy, me parece que a nuestro compañero Alejandro le gustó un poco más. Hugo Lagos. Hugo Lagos es música de Hino Casablanca, un francés con raíces del norte de África. No sabría decirte bien de dónde. Ale dice que es el primo de Mbappé, pero no lo es. No creo que sea el primo de Mbappé, la verdad. Tampoco tengo la data chequeada. Pero sí, Hugo Lagos es un temazo, se los recomiendo. Quítele, de Hino Casablanca. Quítele, lo agregaremos a nuestra playlist de reproducción. Y Herbie, ¿sabes que tenemos un montón de cosas muy lindas para el día de hoy? Viene Manuela Acosta con su columna Inquieta a hablar un poco de lo que se llama violencia estética. Que algo por lo que leí, por lo que pude adelantar, un poquito estuvimos hablando estos pasados programas, cuando estuvimos hablando de como esto, bueno, de los cuerpos, de las marcas, también que hablamos como del uso de la publicidad y la comida, ¿no? Me parece que vienen un poco los tantos por ahí, pero ella le da como su impronta, ¿no? Sí, su inquietud, ¿no? que le termina de dar su toque a cada columna. Y después vamos a hablar de Elmira Agustini, que ayer se cumplieron 112 años de su muerte. Que bueno, para sacarnos las ganas también que quedaron ayer de comentarlo, porque ayer se cumplieron 112 años de esa trágica muerte, ¿no? De ese femicidio, también se podría decir. Sí, y la verdad que pensé mucho si lo traíamos hoy, pero me parece que está bueno, ¿no? Un poco como, bueno, repasar historia del Uruguay y también de grandes mujeres que han pisado nuestras tierras, que aparte, bueno, su muerte y su vida, las dos tuvieron como mucha relevancia en muchos sentidos, una connotación política también muy importante, y además de que era una gran escritora. ¿Sabías qué día soy, Malé? ¿Qué día soy, Herbie? Hoy no es 6-7 como lo fue ayer, hoy es 7 de julio y es el cumpleaños de Ringo Starr. Ok, como primera cosa, cumple de Ringo Starr. Sí, Ringo Starr, el histórico baterista de los Beatles, esta banda británica, no tengo que ampliar mucho, conocidísima. Y en 2008 le preguntaron a Ringo cómo le gustaría festejar su cumpleaños. Y él dijo, con amor y paz. Y a partir de ese día, todos los 7 de julio, se comparten en redes sociales amor y paz. Es una movida que arrancó Ringo para, bueno, afrontar todo lo oscuro que está en este mundo, ¿no? Desplazamientos, guerras, conflictos, que, bueno, me parece que es una movida que está muy linda y que no tiene que parar, porque el amor y la paz, si será necesaria, siempre fue necesaria y siempre será necesaria para convivir y estar en un lugar mejor. Así que, Ringo,
Amor y paz. Amor Hoy y y paz. siempre. Sí, Una sí. movida a la que casi mañana se sube porque además ganó Argentina y hay mucha gente muy odiada. Entonces creo que en estas épocas, por muchas cosas más, pero específicamente ahora por esto, vi mucha cosa en redes sociales. Vos no viste como mucha gente puteando, muy mala leche, ¿no? Por un lado, contentos porque claro. hay representación latinoamericana, que es Sí, cierto. Porque acabó de perder Colombia con Suiza. Porque también perdió Colombia con Suiza, pero a la vez muchos diciendo, bueno, ¿quién los aguanta a los argentinos y ganan de vuelta? Mira, yo me los aguanto. Me alegro mucho por mis hermanos argentinos. No veo por qué hay que pelearse. Y es más, yo todo lo que vi fueron de amigos argentinos Ujú. de varios lugares del mundo festejando. Entonces fue como, bueno, vamos arriba. Te puso feliz la felicidad del otro. Tal cual. Te voy a citar a otra gran poeta. Qué suerte que seas tan buena, reina. Herbie, ¿sabés qué tenemos también para el día de hoy? La palabra del día de la RAE. Me ¿Qué? toca adivinar. Te toca adivinar a vos, nos puede mandar al 099-891-888 y que no sé si les voy a responder porque en este momento Sí, no sí. tengo el celu en mis manos, pero ya confío que la providencia actuará y nos llegará. 099-891-888. Y si te parece, Herbie, arrancamos. Hoy está difícil. Creo que por la definición no te va a Ok. salir, pero sí por cosas que vayamos hablando en el medio. ¿Te la leo? Sí, por ¿Estás favor. preparado? Sí. Que lleva, mirá que es corta, que lleva o produce flores. Termina ahí. Por acá dijeron, Sí, O- tiran por otra interno, acepción. otra acepción, florero. no, que lleva o produce flores, pero no es más bien como la persona, que me parece que fue a lo que se fue nuestro compañero, sino como es como más bien un adjetivo. Que yo diría más que como que llevo, que produce, como que sí, como más que produce o que tiene muchas flores. Que en realidad no es como de Floriento, las- ¿tiene flor en la...? Bueno, seguí probando porque es como así, no es floriento, ¿Pero tiene flor? tiene flor. Ahí va, está, ok. Ok. Porque es que lleva o produce flores. ¿Floretista? Floretista no es. Floriante, Florido tampoco Florido. es. Ay, claro, florido. Que es como. Yo siento que es como floriento. la que más se te ocurre, Claro. florido. Pero es como. Mira, te la puedo llevar Floreanteado. por otro lado. A ver, llévamela por otro lado porque estoy seco. Es una palabra que es muy parecida, que es cuando algo te es como redituable, cuando algo te sale bien o cuando tampoco vamos Dale, a ver qué es dale, redituable dale. también. No, cuando por ejemplo pasaste tiempo que lo gastaste bien. Trabajando, ponele, dijiste, y decís, bueno, fue un tiempo Ok. que fue con F, ¿Con F? que lo usaste bien, sí. Productivo, pero... Con F, un tiempo Floructivo. No, o sea, no es esta palabra, pero es una palabra muy parecida. Ah. No pienses en flores, pero pensá en algo con F cuando haces algo que te da frutos. Ah, fructífero. Fructífera, bueno, llévalo a las flores. Floructífero. Ay, parecido, tiene Flor- una I con tilde. Floructífero. No es Flor. floru, es Ah, flor. La I con tilde. Parecido a fructífero. A ver, yo creo que alguien la mande. Florido nos mandan tampoco, nos vuelven a mandar la misma palabra. floríctido. Fructífero, bueno, alguien adivinó la otra, Fructífero. pero Fructífero. Floric. termina. No entiendo lo que me acabas de decir. Ale No. dice que termina Si termina como pero no. tractor, no termina Flori- como tractor. No. Floricultor, claro. No. Que lleva o produce flores parecido a fructífero. Ya lo adivinaron, Harvey. ¿Ya lo adivinaron? Ya lo adivinaron. Y aparte es esta persona que ya te voy a decir, es Paola, que nos escucha solo por la radio y que nos mandó la imagen de su radio Ah, el qué otro grande. día. Una genia. ¿La digo? La adivinó, sí, la adivinó. La adivinó, a ver si alguien más manda. No, nadie más ha mandado. Florífero. Claro. ¡Claro! ¿Cómo no? Yo estaba metiendo Cs en el medio, estaba haciendo cualquiera. Es que era muy difícil, o sea, no.
yo no sé si alguna vez en mi vida usé esta palabra o si la habré leído. La tenías que sacar por otra cosa. Me encanta el juego, nos mandan. Otra persona nos mandó floristería, que podía hacer, pero no produce. Y bueno, Herbie, nos va quedando poco tiempito y no sé qué te parece, pero tenemos muchas cosas muy interesantes para hablar el día de hoy. Podemos irnos a una pequeña pausa y volver con Manuel Acosta y su columna inquieta. ¿Qué nos ha parido? Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y si además de cuidarte, te dan más, pagando menos, en El Círculo tenés beneficios que hacen la diferencia. Menores tiempos de espera, órdenes gratis, emergencia móvil de SWAT por 6 meses gratis, más 3 meses con 50% de descuento y mucho más. Porque cuidarte es importante. Y si tienes beneficios, mucho mejor. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Hubo un momento en que todo era incertidumbre. Y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gu.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio 97.9. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. Y volvemos para una nueva columna inquieta. Arrancamos con Juice de Lizzo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Manu. ¿Cómo están? ¿Todo lindo? Yo estoy muy bien, muy bien. Contenta de estar acá de nuevo. Todo lindo, por suerte. Y algo ya veníamos adelantando de que hace poco estuvimos hablando sobre Ozempic, publicidad con comida, cuando a la vez se nos está pidiendo que comamos menos, pero hay un protector solar que es una crema Santilly. Como un poco de todas esas cosas estuvimos ahí como rodeando esos temas, y vos traes algo desde tu enfoque, pero algo parecido.
Sí, el mundo de la estética tiene estrategias muy, muy complejas y muy graciosas para lograr vendernos cosas, ¿no? Y cumplir una necesidad que no pensábamos que teníamos y sin embargo la crearon y así la tenemos. Sí, hoy quería un poco hablar de eso también. Estuve hace varios días como viendo, bueno, yo miro Reels, no llegué a TikTok, pero mirando Reels de como cambios de imagen. ¿Vieron esos que es como el antes y el después? Que son re polémicos, hay como muchas críticas hacia eso. Por operaciones, Exacto, decisiones cambios estéticas de la gente. que quién sabe uno a qué responden. Hasta estilos, ¿no? Tipo, en la Exacto. ropa puede ser de todo. Total, o sea, y cada persona es un mundo y cada proceso uno no individualmente quién sabe, digamos, qué está pasando por esa persona o qué está atravesando esa persona, ¿no? Entonces no voy a caer en lo individual, pero sí esos cambios que eran de personas famosas en las alfombras rojas, querían visibilizar un poco cómo es esto de que está volviendo la delgadez a ser moda. Nunca se fue del todo, desafortunadamente. Pero hubo como un periodo en el que estábamos más como con el discurso de, bueno, de no hablamos de otros cuerpos, de los cuerpos diversos, bueno, el activismo body positive o positivo del cuerpo o neutral del cuerpo tenía como otro lugar en los discursos. Y ahora cada vez más vemos como de forma muy sutil y muy enmascarada de sacrificio personal o de mérito propio, de cómo podemos mantener una disciplina y hacer ejercicio y ser sanos. Atrás de eso muchas veces hay cuerpos extremadamente delgados y una moda, un estándar de belleza que se replica y que va cayendo en las generaciones más chicas, que es un tema como a discutir, o bueno, a conversar al menos, porque bueno, también recae especialmente sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Sobre la mirada de qué es lo bello para las mujeres. Entonces, bueno, eso quería traer un poco a conversar con ustedes, a ver cómo lo veían también. Sí, algo hablábamos aquella vez de que también parece como un paralelismo con lo que estaba pasando como en la política y la cultura en general, ¿no? Como esto de ver a la moda o lo que uno considera estético o no, también como un signo, digamos, o como un síntoma de otras cosas que están pasando a nivel sociedad. Y bueno, ya también hemos hablado mucho, ¿no? De los jóvenes estamos cada vez más conservadores, ¿no? Como todo este tipo de cuestiones que también se empiezan de vuelta a ver reflejados en la moda. Y uno podría decir también que fue como esto de, como este cambio brusco, ¿no? Como esta respuesta, como incluso a veces como hasta violenta, ¿no? Ante como ciertos movimientos que hasta hace un par de años eran como los que parecía que estaban asomando con más fuerza. Claro, sí, escuchaba el otro día Online Mami, que la voy a nombrar mucho en estas columnas, que hablaba esto de que es un ciclo, es un vaivén. Y digamos que los movimientos por la diversidad corporal vienen trabajando mucho para poner este tema en agenda, pero la realidad es que nunca se establece del todo. Siempre tenemos que estar como remando con estas ideas de que, bueno, de que las mujeres tenemos que ser cada vez más flacas, de que tenemos que ser más chiquitas, de que no tenemos que ocupar espacio. Y hay algo en eso que es problemático no solo por cómo se expresan los cuerpos y los problemas que genera a nivel de, bueno, autoestima, trastornos de alimentación, entre muchas otras cosas, sino también porque, ¿qué es esto de que como mujeres tenemos que ser cada vez más chiquitas, ¿no? Como ocupar menos espacio. Es una cuestión hasta política, si se quiere. Y bueno, y hay una escritora que me gusta mucho que se llama Naomi Wolf, que ya hablaba de esto en un libro en el 91, que se llama El mito de la belleza. Y hablaba esto de que las dietas y el culto a la delgadez y a la dieta son como un mecanismo de control para las mujeres también. Y por esto es un problema de género también, porque más allá de que los varones viven en carne propia presiones estéticas importantes, digamos que para las mujeres la imagen es una cuestión muy importante para tener valor, digamos, para presentarse ante los demás y tener valor. Sí, y termina siendo el valor que una se pone a sí misma, ¿no? Después vos hablabas de esta imagen de la mujer teniendo que ocupar menos espacio en redes, por el lado masculino, es al revés, ¿no? O sea, toda la movida del gimbro
Exacto. Estar todo musculoso y ocupar espacio y tener que levantar más. Y también hay como un discurso construido ahí, que esa sería como la contraparte, ¿no? Exacto, Tal y que cual. tiene que ver con presiones que son también conservadoras en términos de género, ¿no? Total, de claro. la fuerza, de sostener, de aguantar. Y para las mujeres eso se expresa en contar calorías, en cada vez comer menos, en las girl dinner que se decían en algún momento, ¿no? Como en cosas chiquititas para comer y bueno, y esto como una idea que circula en las redes sociales, pero que también tiene, digamos, correlatos muy concretos en la realidad de las personas, y que esto es a lo que se le denomina violencia estética, ¿no? Que es un concepto de Esther Pineda que trae, que dice, bueno, esto es violencia basada en género, porque tiene un montón de consecuencias en la vida de las personas, y que se centra en una experiencia del mundo de desigualdad en relación a otras personas que tienen otros privilegios o que no viven esas presiones estéticas en sus propios cuerpos, ¿no? Me quedé pensando, re, en esto que decías vos, Herbie, que, todo esto como de los gym bros y demás, que eso, ¿no? Como que la contrapartida es lo que hoy se llama el lux maxing, que es justamente que toda la idea es ocupar más espacio para los varones, y que también a veces como que uno quizás desestima esas cuestiones porque uno lo ve como más fitness, algo del orden de lo saludable, porque te incentivan a ir al gimnasio, pero también hay una cuestión de contarte las calorías, de comer solo pollo, arroz y huevo y determinadas comidas para crecer, que si bien puede ser un buen hábito, a los niveles que muchos influencers o mucha gente de esta que pregona, ¿no?, este tipo de cosas lo llevan, es un trastorno alimenticio, ¿no? Y la vigorexia es lo que en general le está pasando ahora a los varones. Como esa obsesión por la comida y por medirse y demás, no para ser más flacos, ¿no? Como uno podría pensar, o como uno tiene más asociado el trastorno alimenticio en las mujeres, sino para estar más grandotes. Exacto. Sí, y es un tema que nos atraviesa socialmente. Yo ahora cuando los escuchaba de esto de como el sufrimiento también que genera, me acordaba de esta cita que tenía escrita acá de Naomi Wolf, que dice que la conciencia sobre el cuerpo es una vena oscura de odio hacia una misma, una obsesión con el físico, un terror de envejecer y un horror a la pérdida de control. Es decir, esto atraviesa nuestra experiencia cotidiana como mujeres y como varones, y bueno, y también se centra en una cultura que es gordofóbica. ¿Qué significa esto? Que existe a través de negar la existencia a mujeres o varones gordos y gordas. Y ahí la experiencia de las personas gordas es muy distinta a la experiencia de las personas más delgadas, tanto en el acceso a la salud, porque van al médico y les dicen que tienen que adelgazar cuando hay otros problemas en el medio, cuando tienen que habitar los espacios públicos, con la discriminación que viven. Había un estudio que estuve como bichando de España que decía un poco esto de que los niños empiezan a generar pensamientos discriminatorios hacia las personas gordas alrededor de los 5 años. Es decir, muy chicos tenemos este modelo como integrado. Entonces, pensar en la salud desde una manera en la que no sea generar prácticas que fomentan este odio hacia nosotros mismos es importante, y requiere también pensar en términos de qué condiciones materiales tenemos para poder, por ejemplo, llevar una vida sana. No es una cuestión solo de elección o de sacrificio personal, sino, tenemos el tiempo para cocinar alimentos saludables, tenemos dinero y recursos para acceder a esos alimentos, tenemos ya incluso una cuestión genética a veces, en la que no elegimos cómo se ve nuestro cuerpo, y sin embargo tenemos derecho a vivir una vida digna y que tenga valor más allá de cómo se ve nuestro cuerpo. Eso es importante. Y qué difícil que es cuando las marcas de comidas ultraprocesadas hay veces que los ultraprocesados terminan siendo más accesibles, y también las cadenas de comida rápida, por ejemplo, cada vez abren más, o algunas otras cierran, pero abren, y terminan siendo como un objeto de lujo, ¿no? O sea, fui a comer a tal lado y lo muestro. Y también cómo las redes impactan ahí de, cómo muestro y cómo me relaciono con la comida en ese lugar de estatus.
que era un poco lo que hablábamos la otra vuelta. Sí, algo de eso hablábamos y me quedé con esto que vos decías de que se empieza a ver incluso en niños y niñas de los 5 años. El otro día escuchaba una psicóloga, Julia Alderete, que se especializa en trastornos alimenticios acá en Uruguay, y decía que esto se ve sobre todo en niñas muy chicas y que se ve mucho en el juego, ¿no? Como estar atentos a esto de, por ejemplo, el típico juego que le regalan a una nena, que además le juegan a la cocinita, ¿no? Y que le regalás no sé qué, y que ella veía que a veces decían como, bueno, no, hoy me voy a cocinar una empanadita nomás porque yo frito no como y no sé qué, como ya desde ahí incluso, ¿no? Como desde algo como que uno puede pensarlo muy ingenuo, también está como transfiriendo cosas que después lo van a tomar como reglas para la vida, ¿no? Como esto de decir, no, hacete una ensaladita mejor porque no sé qué, ya desde ahí los niños después van replicando todo eso. Exacto, y que el problema es cuando surge de eso, de la imagen, ¿no? Y no desde, bueno, quiero llevar una vida sana porque es cómo me siento bien, porque quiero hacer ejercicio porque duermo mejor o porque mejora mi salud mental. Digamos, no estamos negando la importancia de una alimentación y un equilibrio, digamos, de actividad física para tener una vida sana, sino estos modelos imposibles de alcanzar en los que no podemos tener celulitis, no podemos tener estrías, no podemos, si somos varones, no podemos ser flaquitos o no tener brazos o ser chiquitos porque tenemos que ser el lux maxim, como decían ustedes. Entonces, digamos, interpelar estos modelos creo que es importante y nombrar también qué es lo que hay por detrás, porque también, como ustedes venían diciendo, hay industria de alimentación que lucra con esto, ¿no? Que le favorece que nosotros consumamos estas cosas. Hay un mercado estético impresionante donde cualquier necesidad nueva estética es más increíble que la siguiente. Recuerdo esas cosas que se ponían como para estirar toda la cara, para dormir todos apretados. Hay como un sinfín de necesidades que se crean vinculados a la estética y a esta necesidad que se crea, y creo que es importante como tenerlo presente y también pensar en desmantelar este modelo, porque con que yo sola, por mí misma, digamos, diga, ay, bueno, voy a amarme a mí misma y me voy a empoderar, y no voy a poder hacer nada porque el mercado va a seguir lucrando con nuestras necesidades y porque de cualquier manera no podemos acceder a alimentación saludable quizás, o no podemos acceder a talles. En Uruguay se discutió muchísimo sobre una ley de talles que favoreciera el derecho a la vestimenta, a que todas las personas tengamos derecho a vestirnos, a poder expresarnos a través de la moda, pero también a simplemente acceder a un talle de pantalón, digamos, algo como básico, y que los talles que se ven en las marcas representen a la población uruguaya. Y eso sigue en discusión, entonces creo que es importante como promover no solo cambios, o por lo menos poder repensarnos entre nosotros, sino también pensar en estrategias colectivas para abordar esto, que garanticen el acceso a los derechos. Sí, total, y también traías algo de como esto de redes sociales, ¿no? Que un poco también tiene que ver con la producción de sentido sobre estas cosas, el Skinny Talk que acá estaba viendo, que también es como estar pillos y estar atentos porque es la contrapartida tal cual de las revistas que Ana y Mía que te enseñaban y que te decían y no sé qué. O sea, claro, también como para evidenciar qué cosas están pasando también como en el mundo digital, que en realidad no son nuevas, son cosas que ya estaban pasando y que antes eran por las revistas, que te traían, no sé, una UPS, y de repente era como, bueno, ¿cómo hacer la dieta para adelgazar no sé cuánto? ¿Cómo medirte la cintura? O no te vayas a sentar de esta forma. Bueno, es muy parecido. Es muy parecido en formato TikTok. Sí, y muy también sutil puede ser también, ¿no? Porque esto de, bueno, la rutina de 5 a 9 antes de la de 9 a 5, que a mí me parece un montón en redes, que es como, bueno, tener una disciplina impresionante, ir al gimnasio a las 5 de la mañana, comer un desayuno súper fit y genial por las personas que disfrutan esa rutina, pero ¿qué pasa cuando se vuelven modelos inalcanzables que no podemos sostener? Porque tenemos una vida diferente, porque vivimos en países diferentes, porque tenemos acceso a recursos diferentes. Entonces, totalmente hay que traer como y sacar capas de esto que a veces son salud, a veces son disciplina, a veces son mérito, a veces son sacrificio, a veces son empoderarse uno o poder hacer algo que necesito hacer para mi salud, pero a veces hay otras cosas atrás y tenemos que poder pensar qué nos pasa con eso y poder como también acercarnos a otras miradas sobre la salud, a otras miradas sobre el empoderamiento, ¿no? Que no tengan tanto que ver con lo individual, sino más con lo colectivo. Eso creo que también está bueno. Sí, también. Y esto de las capas que vos decías, me parece que
sobre todo, se me ocurren muchos ejemplos con varones, pero sobre todo con varones, hay una capa económica, hay un discurso económico muy ligado a esto, muy importante, ¿no? Como de también estar saludable, entre muchas comillas, pero ¿para qué? O sea, levantarte a las 5 de la mañana para salir, para tener un cuerpote así, para después poder invertir en la bolsa, ¿no? Ese es el que invertís en la bolsa sentado en tu computadora así, todo chueco. O sea, ese es el objetivo real, ¿no? Como que también generar cuerpos productivos y sanos y saludables, ¿para qué cuestiones o para qué cosas, no? Sí, que casi claro. nunca son en clave comunitaria. Y que todas estas cuestiones parecen como muy aisladas y muy individuales, pero en realidad se relacionan con otras cosas, como vos decías, con otros conservadurismos, con otras necesidades del sistema que le conviene que estemos como en esa situación, ¿no? Entonces creo que sí, que es importante y que acercarnos, como les digo, a las distintas maneras en las que podemos desmantelar este tema, los movimientos que existen en Uruguay, el colectivo Diversa, por ejemplo, Mondongas, perdón, me parece importante como conocer lo que hacen y bueno, y también poder pensar, ¿no? Como en cómo podemos pensar en nuestros cuerpos de una manera más, no tanto vinculado al valor de cómo se ven, ¿no? Y de qué es lo que hacen para verse bien, como desde este lugar de destinarle mucho tiempo a eso, sino acercarse a otra mirada quizás más de, bueno, ¿qué nos permiten hacer nuestros cuerpos? ¿No? ¿Qué nos permite hacer nuestro cuerpo cuando está sano? ¿Qué podemos hacer con nuestras piernas? ¿Qué podemos hacer con nuestros brazos? Aunque se vean gordos o aunque se vean como si fuera algo negativo con todo lo que nos permiten hacer. Entonces, ahí hay algo como para seguir profundizando que creo que está bueno. Sí, hay como una idea de lo estético mechado con lo productivo, que en realidad eso es construcción de relatos que vienen de hace años y que, bueno, y no se terminan de desmantelar nunca y que van cambiando constantemente. Que es lo estético, las estéticas van cambiando también. Sí, claro. Y bueno, y la productividad también va en pos de las personas, o sea, en el sentido, lo que se vaya necesitando va a ir cambiando y bueno, está. Y la estética acompañará. Pero qué importante es esto que traías, Manu. Sí, total. Y también como este eje de que verse bien no siempre es estar saludable, ¿no? Que incluso en esto, como vos decías, que también verse bien es algo construido, pasa mucho, ¿no? Como atletas, bailarinas, me imagino como eso, ¿no? Que por ejemplo, son tan flacas que dejan de menstruar, por ejemplo, ¿no? Que dejan de tener su ciclo normalmente y tiene que ver con la falta de alimentación y de tener un cuerpo aparentemente saludable para desarrollar un deporte además o una disciplina artística que lleva al cuerpo, que se supone que para eso tenés que estar como apta, y supongo que también deben pasar como mil cosas, todo lo contrario, ¿no? En el Lux Maxim, por ejemplo, te ves bien entre muchas comillas y te pinchás todos los días para verte así como te ves, ¿no? Verse bien no es sinónimo de salud. No sé si diría casi nunca, pero se ve mucho como esta contradicción también. Sí, y esto de la disciplina, pensar en ahora no me acuerdo el nombre, de la gimnasta estadounidense, múltiples veces ganadora de medallas de oro en Juegos Olímpicos y Mundiales de gimnasia artística, que tuvo que abandonar la gimnasia artística por problemas de salud mental. Simone Biles, ahí va. Ligados a la salud mental, pero bueno, que eso también va mechado con la disciplina, con no poder hacer esto porque un atleta no lo puede hacer. Y bueno, y eso porque está atado a los códigos que se fueron mechando. Sí, y claro, y con esto, o sea, está ahí todo el dilema que uno entra luego con la salud mental, muchas veces va ligado, ¿no? O sea, están ligados con los problemas de salud física, por H o por B, por una mejor estética, entre comillas, o por una peor estética, muchas veces están ligados los problemas de salud mental ahí. Sí, total. Y ahí pensar también como en el rol de estos referentes, ¿no? Ya sea, nombrabas a Simone Biles, pero en esto de que yo traía que había como muchas famosas como en el ojo de la tormenta por esto, por sus cambios corporales, por si adelgazaron, si no adelgazaron. Se estuvo moviendo mucho el ejemplo de Ariana Grande, que salió a decir, bueno, el cuerpo con el que me comparaban, en realidad era el en el que yo estaba pasando el peor momento de mi vida. Y ahí hay algo que tenemos que
que escuchar vinculado a la salud y también interpelar, porque una cuestión son las experiencias individuales de las personas, cuestionar qué pasa cuando de a poquito somos todas flacas o todas intentamos ser más flacas, ¿no? Todas las referentes en ese mundo empiezan a verse extremadamente delgadas, a usar ropa o a seguir una estética, está el clean look, como el look medio limpio y flaquito y chiquito y de poquita ropa y ropa apretada. Creo que eso es un problema y que ahí es donde tenemos que poner el foco, digamos, en una cuestión más agregada o grupal, como ver cómo se está expresando ese fenómeno, porque son referentes que siguen muchas personas y tienen una responsabilidad en la medida en que están en el ojo público. Y bueno, y está bueno como para nosotros poder pensar, porque muchas veces se dice esto de no hablamos de cuerpos, entonces tampoco hablamos de las mujeres o las personas que adelgazan de forma extrema. Entonces, no hablemos de cuerpos individualmente, pero hablemos de qué nos pasa con este fenómeno a nivel colectivo. Eso sí, claro, bueno. como eso de no dejemos de nombrarlo nada más por este miedo, ¿no? A la bajada de línea de no hablemos de cuerpos, porque sí es algo que está pasando, ¿no? Y aparte en redes sociales hay mucha suspicacia, ahora se me ocurren como un montón de actrices, sobre todo, de cantantes, que sí, o que incluso que antes eran como muy conocidas por el body positive y que, bueno, hoy en día están muy flacas y al parecer adelgazaron muy rápido y hay como mucha... La gente las está tanteando y les está preguntando si usaron Ozempic, que qué hicieron, que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno, eso genera, ¿no? Como revuelo y como también opiniones encontradas al respecto. Manu, muchas gracias por venir con este tema hoy. Te vamos a esperar dentro de unas semanitas para seguir hablando de tus inquietudes. Gracias a ustedes por el espacio. Sigamos conversando. Sigamos conversando. Si te parece, Herbie, nos vamos a una pequeña tandita. Va para ahí. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Hola. ¿Estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas.
En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Y volvimos después de la columna inquieta de Manu. Y por fin vine, Herbie, a tirar este pequeño espacio, ni siquiera le diría informecito sobre Delmira Agustini, porque ayer se cumplieron 112 años de su asesinato, que bueno, yo estaba contando que tanto su vida como su muerte tuvieron como mucha implicancia a nivel histórico, político, y eso se le suma también una obra muy rica. Ella fue una de las figuras más importantes de la literatura uruguaya. Pero bueno, antes de contarles como los pormenores de la cuestión, qué fue lo que pasó aquel día hace 112 años, traje un pedacito de un documental que encontré de unos estudiantes de la ORT que lo hicieron en el 2023 a cargo del docente Diego Parker Fernández, que es un documental sobre Delmira Agustini. Vamos a ver un pequeño fragmentito del principio. La poetisa Delmira Agustini ha muerto trágicamente. ¿En serio? Ayer, su esposo Enrique J. Reyes la ultimó a balazos. ¡Qué horror! Yo muero extrañamente. ¿Te enteraste? ¿El divorcio? Sí, qué vergüenza. Escuché que fue ella quien se lo pidió. No me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. A ver si pudiera mirar a la cámara, por favor. A ver, Delmira, Enrique. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? Bueno, eso era como un poquito modo de disparador. Ahí escuchábamos No me mata la vida, no me mata la muerte. Es un fragmento de uno de los poemas más conocidos de ella que se llama Lo inefable. Y bueno, vimos como bastantes guiños a su vida y también a su muerte. Para los que solo lo escucharon y no lo vieron, y quizás para los que lo vieron y no se dieron cuenta, es un documental hecho con IA, ¿no? En esto de que veníamos hablando también de qué se podía hacer y qué no, me parece que este fue un relativo buen uso de la IA, ¿no? Entiendo que se podría haber hecho un documental con personas y demás, pero a efectos de un trabajo práctico de una materia de comunicación me pareció genial. Dato no menor, es del 2023 y en esa época estaba menos avanzada, hace 2 años, 3 años, era menos el avance en la inteligencia artificial que el de ahora. Era mucho menos. Y bueno, lo primero que vemos es la noticia de su muerte, un 6 de julio de 1914. Ella tenía solo 27 años, ¿no? Porque uno habla de poeta uruguayo, no sé qué, y piensa que tuvo un recorrido enorme. Falleció con solo 27 años porque nació en el 1886 y desde muy chica desarrolló un muy buen gusto por la escritura. Yo diría que un verdadero don para poder comunicar con las letras, y con solo 20 años, uno menos que yo, ya había publicado su primer libro que se llamó El Libro Blanco, y después también llegarían otros títulos como Cantos de la Mañana y Los Cálices Vacíos, que Los Cálices Vacíos es como el más
reconocido de Edelmira, ¿no? Es en general el que todo el mundo leyó si conoció la obra de Edelmira. Y bueno, ella lo que tenía, que era algo que exploraba mucho sobre el deseo, sobre el erotismo, sobre el cuerpo de la mujer. Además, ella venía de una clase acomodada, ¿no? Como media paqueta, digamos. Entonces, que ella, siendo mujer, pero aparte también de por dónde venía, como que llamaba mucho la atención, ¿no? Que se animara a hablar de estas cosas. Habían diarios de otros países que la tildaban como la joyita o la pitonisa. Para entender por qué murió tan joven, hay que remontarse hasta un año antes, nos situamos en 1913, porque se casó con un señor que no tenía mucho que ver con ella, que no venía de una clase acomodada, tampoco era poeta, no tenía mucho que ver con su mundo, que se llamaba Enrique Job Reyes. Estuvieron de novio 5 años y después se casaron, pero el matrimonio duró solo 53 días. Y yo acá puse, fue un matrimonio de poeta, ¿no? Siento que es muy poético un matrimonio que duró 53 días, como que te da para escribir un montón de cosas y algo que solo le pasaría a una poeta. Lo que pasó fue que Edelmira regresó a la casa de sus padres e inició los trámites de divorcio, algo que no era común para la época, porque si nos enmarcamos a esta altura del siglo XX, gobierno de José Valle y Ordóñez, Uruguay acaba de convertirse en un país pionero en materia de derechos para las mujeres, porque se había aprobado la ley que permitía el divorcio por sola voluntad de la mujer. Fue la primera mujer en divorciarse bajo esta ley y por voluntad propia, algo que era casi sin precedentes a nivel mundial. Entonces, por eso en el documental también escuchábamos cómo se comentaba la noticia, ¿no? Como unas voces que decían qué vergüenza, ¿no? Y un anillo que se caía y como el chisme de la gente hablando de ella. Pero bueno, como pasa en las relaciones también hoy en día, la gente se separa, pero continúan viéndose, sigue habiendo algún tipo de cariño. Muchas veces también siguen habiendo en estas situaciones que aparentemente eran dinámicas también como muy tóxicas y muy violentas. Seguro como por medio de manipulaciones y demás, ellos se siguieron viendo en secreto y un 6 de julio Edelmira acudió a uno de estos encuentros en una habitación alquilada en el centro de Montevideo con Enrique Job Reyes, que esa habitación estaba ubicada en la calle Andes 1206, en el documental también se ve muy bien, entre Solano y Canelones. Allí este señor le disparó 2 veces en la cabeza y luego se suicidó. Y este hecho es reconocido como uno de los primeros femicidios emblemáticos de toda la historia uruguaya, ¿no? Como ya vemos por qué Edelmira Agustini como es una mujer también tan renombrada. Aunque bueno, sabemos que en esa época no fue catalogado como femicidio, sino como un crimen pasional, ¿no? Que nos recuerda como estos dichos de la maté porque la quería mucho. Y en el diario aparte publicaron fotos de ella desnuda, como en el acto, o sea, donde habían pasado los hechos, lo cual también como que nos muestra cómo se trataban en aquel entonces este tipo de noticias. Y viendo una nota de hace de muchos años después, porque estamos hablando de Eduardo Galeano, él dijo desnuda, la mostraron desnuda como sus versos. Nada, que me pareció como bastante fuerte y bastante representativo. Hoy en esa habitación, en esa calle, en Andes 1206, hay un memorial hecho por Martín Sastre dedicado a ella, pero también a todas las víctimas de violencia de género. Y por último, quería traer 2 cositas, 2 breves fragmentitos, porque Edelmira Agustini es una poeta, una figura uruguaya muy reconocida y es de la típica que te mandan en la escuela, ¿no? Busque una carilla de biografía sobre Edelmira Agustini. Yo un poco la tenía, pero por eso. Pero cuando la conocí más fue a través del libro No daré hijos, daré versos, de la dramaturga Marianela Morena, que publicó este libro hace unos años, que es una obra de teatro que habla sobre la vida de Edelmira Agustini. Tiene un montón de cosas que me encantaría explayarme, pero ya nos queda muy poquito tiempo. Lo interesante de esta obra es que tiene un diario de dirección al principio, que es como una especie de bitácora de trabajo donde el director de la obra, en este caso la directora de escena, recopila todo su proceso creativo. Y acá tiene 2 cosas que ella traía en este diario de producción, imágenes que se le venían a la cabeza para hablar sobre Edelmira. Y una de las cosas que escribía ella era, por ejemplo, tengo esta imagen, una bala atraviesa el cielo y cruza la ciudad. Es la imagen generadora, ¿no? Eso como lo primero que ella
como las primeras intuiciones que tenía sobre lo que iba a ser la obra. Después también tiene un fragmentito muy interesante que habla un poco esto como sobre la muerte y sobre la escritura, ¿no? En esto de que era como una bitácora creativa también, y dice lo siguiente: tengo una imagen que representa la acción de escribir, una pala socava la carne en un cuerpo sin final, entre la angustia de saberse sin fondo y el alivio de que en algún momento se encontrará un hueso que detenga la pala. La carne no pone resistencia, es una carne que se abre al paso, pero duele. Mientras escribo, siento cada palabra en el cuerpo que no me habitaba con ese orden y con ese estado. Es uno de los fragmentos para mí como que más me marcaron sobre qué es escribir y sobre la escritura, y aparte hablando de Edelmira, nada, me pareció genial. Y por último, más ya como metiéndose en la historia de Edelmira y todo lo que pasó, tiene ahí como un análisis bastante crudo que dice lo siguiente: el hombre que compra un revólver y avanza en la noche hacia la mujer es un hombre con una guerra encima. La mujer que le suplica al novio que se acueste con ella, que la secuestre, es una mujer con un incendio en la entrepierna que no corresponde con su época. Edelmira Agustini es asesinada por su exmarido en una pieza de alquiler donde se encontraban como amantes. Ni Edelmira ni su asesino pudieron con su tiempo ni con su cuerpo, ella por libre y él por prisionero de las formas. Hay guerras que son de muchos, de miles, de millones, y hay guerras que son de una sola persona. Toma. Y bueno, Herbie, por ahí te leí esos dos fragmentitos que para mí son como súper contundentes, por un lado sobre la escritura de la obra y por otro lado sobre la vida de Edelmira, que bueno, gracias a Marianela Morena la pude conocer un poquito más. Nada más que agregar a esos fragmentitos y a la obra de Edelmira Agustini, que bueno, hoy se cumplen 112, ayer se cumplieron 112 años de su asesinato, del femicidio, que bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiese sucedido eso, no? La obra de Edelmira hubiese sido... Seguro que le quedaba una gran carrera, un gran recorrido. Seguro. Y una gran vida por delante. Herbie, ¿qué te parece si, dicho esto, informamos qué hay para mañana en la Diaria Radio? Te comento, Fernanda Ausberg estará en Panorama Informativo con May Correa y Yamila Silva. Emiliano Albín estará en Segunda Mañana con Sofía Romano. Rosana Tadei y Cheche Chenique estarán en Las Ganas con Alejandro Ferreiro. Y nosotros estrenamos nuevo ciclo sobre transhumanismo. ¿Qué es esa cosa llamada transhumanismo y por qué nos importa un miércoles a la noche? Así está titulada la columna que nos traen los compañeros de la UM, así que bueno, vamos a dejarnos sorprender. ¿Qué es el transhumanismo? Vale, nos despedimos con lo de siempre y nos volvemos a reencontrar mañana a las 9 de la noche. Nos despedimos con lo de siempre. Mañana de mañana será un nuevo día, pero hoy todavía es casi mañana. Vamos arriba, vamos bien arriba.